Derecho al Placer de No Ficción está de vuelta. Hoy tenemos un tema enfocado en la identidad sexual, pero para hablar de este tema necesitamos entender algunos puntos, como la diferencia entre sexo biológico, género, y llegar de esta manera también a la identidad. Y para eso contamos con la presencia de las expertas que nos han acompañado en ocasiones anteriores, Alejandra Andrino y Andrea Bonilla. Además contamos con la presencia de Gabriel Matías, que es un hombre trans y es psicólogo y nos va a ayudar a entender sobre este tema. Y para empezar, podemos ver algunos temas transversales que nos pueden llevar a entender toda esta temática, y tenemos los factores que inciden en la construcción de la identidad sexual de una persona. eh, y es algo que nos pregunta un hombre de Quetzaltenango de 24 años, ¿cuáles son estos factores? También alguien nos pregunta la diferencia precisamente entre sexo biológico, género e identidad de género. Y luego tenemos, bueno, que alguien que nos manifiesta que sería genial poder compartir el concepto de lo que es una mujer o un hombre trans y en la diversidad, eh, manejando todos estos temas que muchas veces no son conocidos por la mayoría de personas. Esto nos lo manifiesta Daniel del Rey de San Cristóbal Totonicapán, de 22 años. Y yo creo que para esto podríamos empezar con entender la diferencia entre sexo biológico e identidad de género. Tal vez Alejandra nos pueda ayudar un poco con esto. Sí, mucho gusto, Alejandro, de verte de nuevo. Bueno, para comenzar, sexo biológico es lo que usualmente determinamos los ginecólogos, los pediatras, cuando nace un niño, ¿verdad? Un bebé, que es femenino, masculino, prácticamente, ¿verdad? Niño, bueno, hombre o mujer sería prácticamente. Y esto nos basamos en cómo son las características de los genitales, prácticamente, no hay más. Ya con el género, allá entra el tema de femenino masculino, que es cómo percibimos a una persona, conductas que usualmente tiene, cómo nos vestimos. Es como alguien decir, ah, bueno, cocinar es algo femenino, ejemplo. Ahora, la identidad de género ya es como yo me percibo. Como si yo me considero femenina, yo me considero masculina. Es como más que todo cómo se percibe la persona, ¿verdad? Igual aquí yo creo que nos debe ampliar la LIC Andrea, que es la sexóloga. Bueno, digamos desde la sexología, el sexo anatómico justo, ¿verdad? Se determina y se te asigna al nacer teniendo en cuenta los genitales externos, que es lo que la gente ve. Sin embargo, hay otros factores que también influyen, como los cromosomas, las gónadas, los genitales internos, los genitales externos y las hormonas. Y entonces esto puede, pues, como tener diferentes variantes, y por eso es que hablamos de que hay personas que son intersexo, lo que antes hubiéramos llamado hermafroditas. Hermafroditas. Exactamente. Ahora, con el género, pues es todo este constructo cultural que se hace por lo que las personas están viendo o asumen que tenemos entre las piernas. Entonces, si eso asumen y la cultura... Así te tratan. Así te tratan. Y como está sujeto a tiempo, espacio, no es lo mismo haber nacido en Guatemala hace 40 años que hoy. Nuestro constructo de la masculinidad o la feminidad ha cambiado. No es lo mismo nacer hoy en Guatemala que nacer hoy en España, por ejemplo. Y entonces también está sujeto a esto y hasta nuestra geografía influye. Entonces es toda la representación cultural de cómo se asume que una persona debe comportarse, qué roles debe de asumir, hasta qué profesiones puede tener esta persona. Entonces a eso es a lo que llamaríamos como género como tal. En el género se parten dos, y está la identidad y la expresión. Entonces la expresión está muy atada a la identidad, ¿verdad? Que es todo ese constructo de quién soy. La palabra identidad responde a esa pregunta, ¿quién soy? Y entonces voy dialogando con la cultura y voy interiorizando, y ese constructo interiorizado es lo que llamamos identidad. Y cómo lo expreso es la expresión de género. Eso es como el resumen así. Y son un montón de términos los que podría meter ahí, pero no nos la compliquemos. Entonces, eso sería prácticamente con el sexo biológico, el género y la identidad. Muchas gracias. Bueno, en esta línea me gustaría conocer también el punto de vista de Gabriel, que lo ha vivido en primera persona. ¿Cómo ha sido, digamos, la transición? ¿Cómo fue este proceso? Pues primero gracias por la invitación. Desde el momento en el que me la hicieron, pues para mí es bien importante que se hable de estos temas, más en temas de placer y de derecho al placer, ¿verdad? Que es de lo que habla este podcast. Cuando hablan de esto de la identidad de género, no puedo evitar pensar que a mí me hubiera encantado desde niño
conocer de estos temas, saber qué es lo que estaba pasando. Porque bueno, yo soy un hombre trans, soy una persona que fui asignado femenino al nacer, con sexo biológico femenino, pero mi identidad de género es masculina. Entonces, con lo que hablaba Andre, ¿verdad? Que es un constructo. Yo desde niño, yo siempre quería ser un niño, pero no me atrevía a siquiera pensarlo porque no sabía qué era eso, qué me estaba pasando. Incluso recuerdo que era como pensar, soy como un extraterrestre, esto no me puede pasar, no puede estar pasando. Y en esto de la identidad de género yo siempre me sentí como un niño. Ya cuando crecí, pues fui viendo en redes, que al final se dice que las redes son una fuente mala, pero para mí fue buena porque conocí acerca de lo que me estaba pasando y ya supe qué era una persona trans, qué era la identidad de género. Entonces hice mi transición con todo lo que implica, pero en cuanto a este tema de identidad, recuerdo bien que lo entendí porque ni siquiera yo lo entendía, que a veces la gente cuestiona, pero ¿cómo sabes qué es el género? ¿Cómo sabes que está mal con tu género? Y decía una persona, no recuerdo quién, que el género es como un hueso. No lo sentís a menos que algo esté mal. Si se te rompe un hueso, lo sentís. Entonces, cuando algo está mal, yo no me sentía, como mujer, no me sentía encajar en esos roles femeninos. No me gustaba jugar con muñecas, no me gustaba, yo hubiera querido pues en el receso del colegio estar jugando fútbol, usar un pantalón, usar una camisa, no sabía qué era, pero por fortuna pues he tenido una red de apoyo maravillosa en la que incluyo a Ander, que me ha ayudado en mi proceso de transición, pero en este tema de género es eso, ¿verdad? Que a pesar de que mi identidad de género, mi sexo biológico es femenino y me fue asignado femenino al nacer, mi identidad de género es masculino. Y yo me identifico como un hombre trans, que ya pues de eso es un tema muy amplio, pero sería también como el resumen, ¿verdad? Tal vez yo les quiero compartir como a mí, porque cuesta entender los términos de mujer trans, quién es hombre trans, y como yo me lo aprendí como más fácil es, ¿cómo se siente la persona? Hombre. Ok, pero nació mujer. Entonces ahí le agregamos el trans. Entonces si Mati es hombre, pero nació mujer, hombre trans. Sí, no puede ser mujer trans, porque ahí es donde se equivocan, ¿va? Que dicen, no, porque ella nació mujer. Dicen, sí, pero no importa, no es ella, ya es él. Es él. Entonces, así me ayudó a mí a como comprenderlo y aprendérmelo cuando me lo enseñaron, ¿va? Y fue como, bueno, no es tan complicado, pero la gente se hace un montón de bolas. Y es muy importante, muy lindo lo que dices de preguntar a la persona, porque podría decirse, bueno, te veo como, y eso es la expresión de género. Un hombre trans puede ser expresión de género femenina, una mujer trans puede ser expresión de género masculina, pero una guía siempre es preguntar, ¿cuál es tu identidad de género? ¿Cuáles son tus pronombres? Por eso me pareció bien lindo que dijeras preguntar, ¿verdad? A la persona, ¿cuál es tu identidad? Y que, bueno, aquí en Guatemala todavía no lo tenemos tan arraigado, ni es una costumbre, pero ya ven que en las redes sale, va, cómo nos identificamos, va, los pronombres. En Estados Unidos ya incluso es parte de la historia clínica. Yo en mi historia clínica de la clínica lo tenemos como pregunta, pero la verdad que por temas de tiempo y también a veces no sabemos bien cómo abordarlo con la gente, porque puede ser que hay personas que se ofendan, porque le estoy preguntando cómo se identificaba, así como, ¿y usted cómo me está viendo? No se va. Todavía tienen un poquito de ese tabú aquí en Guatemala, pero poco a poco sí se debería hablar más, y qué bueno de que estás aquí con nosotras. Gracias, igualmente a todos. Bueno, les agradecemos mucho por estas intervenciones y ahora tenemos un espacio para Carol, que tiene algo muy importante que agregar sobre este tema. Bueno, hoy yo quiero hablar del libro Las Malas, de Camila Sosa Villada. Camila Sosa es una escritora argentina que nació en 1982 y que se define como travesti. En diversas entrevistas, Camila ha abordado el tema del derecho al placer de las personas trans. Y de hecho, en una entrevista con El Placer, ella lo que dijo es, si existiera una revolución travesti, sería en el campo del deseo. En el libro Las Malas, el hilo conductor es un niño pequeño que se encuentra en las travestis que se prostituyen en un parque de Córdoba, en Argentina, y al que llaman el brillo de los ojos. Pero a lo largo del libro,
Camila va intercalando las historias y sus experiencias de vida como persona travesti. Por ejemplo, habla de cuando ella comenzaba a darse cuenta, siendo un niño, de que no encajaba en el cuerpo en el que había nacido. Y dice: y cuando me quedo sola, repito su ritual frente al espejo. Me pruebo su ropa. Soy un poco mi mamá yo también. Me pinto y veo el rostro de la puta que seré más tarde en el rostro del niño. Me miro al espejo y me deseo, así pintada. Con las pinturas de mi mamá, me deseo como nunca nadie me deseó. Entonces, bastante fuerte, la verdad. Este quote de este libro sobre pues el deseo y cómo lo viven las personas que nacen en un cuerpo que no es el cuerpo en el que se sienten. Ella también habla del deseo que siente de morir debido a que ha nacido en un cuerpo que no encaja y de cómo este deseo de muerte se desvanece cuando se convierte en travesti. Y dice: el deseo de morir viene de muy niño, un prematuro fantasma del suicidio con el que me entiendo desde pequeño. Sé que está ahí, lo identifico con claridad, lo distingo de entre todos los deseos posibles, aun sin saber que me libraré de él al convertirme en travesti. Que contrario a lo anunciado, la salvación serán un par de tacos y un lápiz de labios color rosa viejo. Entonces, pues, creo que también es algo bastante fuerte, que no sé si tú, Matías, nos puedes contar un poco sobre estas experiencias cuando Sí. una niña o niño ya ha nacido en un cuerpo con el que no se siente identificado. Claro. Pues hay una gran diferencia entre travesti y persona transgénero o transexual, que por supuesto se puede encontrar en muchos libros y demás. Pero sí me logro identificar con eso de que uno de verdad siente que no quiere, ¿verdad? Que no es el cuerpo no, cuando se ve el cuerpo no se siente como uno se sentiría cómodo. Y eso te limita mucho en tus relaciones y por supuesto en el placer, ¿verdad? Como si todos tenemos al final ciertas limitaciones, ciertas inseguridades, para una persona trans que está descubriendo es mucho más, porque cuesta más tanto verme a mí mismo, aprender a sanar esta relación con mi cuerpo y aparte compartirme con otra persona, todos los miedos, inseguridades y demás, caen. Entonces, al final sí estás como más pensando en eso que en tu propio placer. Uh-huh. Entonces, por eso decía que es tan importante los espacios. Gracias por la invitación, la representación, porque sí quisiera como dar un mensaje de decir, nosotros tenemos derecho al placer. ¿Y a qué me refiero con ese derecho? A decir, yo soy merecedor de vivir mi cuerpo, a pesar del, porque ahorita pues con todo lo que está sucediendo, todos esos mensajes te llegan como a decir, pues, no, ¿verdad? No, para mí no es eso, pero sí somos merecedores, tenemos derecho, y con eso me refiero a buscar la ayuda que sea necesaria, irte con grupos que sientan lo mismo que tú, hablar del tema, y entonces tener ese derecho que tenés del placer de vivir tu cuerpo, ¿verdad? De vivir esas experiencias que también están hechas para nosotros, que no están hechas solo para las demás personas, sino también para nosotros, ¿verdad? Y el derecho también empieza por uno, por decir, yo quiero sanar estas cosas que no me permiten vivir este placer, y ir a tu propio ritmo, a tu propio tiempo, y entender que son sentimientos que están con la experiencia de ser una persona trans, pero que también se pueden trascender, pues se pueden superar para poder tener este derecho al placer que todos tenemos. Uh-huh. Y justo en el libro Camila habla de que también ella reza primero para ser como los demás quieren que sea y después para despertarse siendo una niña. Y dice, al comienzo rezo para cambiar, para ser como ellos quieren, pero a medida de que me interno en esa fe cada vez mayor, empiezo a rezar para despertarme al otro día convertida en la mujer que quiero ser, en la mujer que siento de mí con tanta franqueza que las horas se me van rezando por ella. Cuando me enamoro de mis compañeritos de escuela, rezo para que me vean como una nena. Cuando comienzo a florecer, rezo para que las tetas me crezcan durante la noche, para que mis padres me perdonen, para que nazca una vagina entre las piernas. Entonces,
creo que es bastante También, fuerte. también me identifico con eso, que es incluso creo que en la etapa de niño adolescente, cuando eres una persona trans, como no sabes, no tienes recursos, la mente aún no entiende y no se habla de eso. El único es desear, ¿verdad? Yo también deseaba ser un niño, a veces soñaba que era un niño y era tan duro pues despertar al otro día y, Ujú. y tener que hacer todo lo que hacía una niña, ponerse una falda y demás. Era, era una cosa muy, muy fuerte. Y sí me identifico mucho, a pesar de que son vivencias diferentes, Ujú. pero todos nos llegamos a identificar con las vivencias de los demás. Y eso es lo lindo también de la diversidad, que a pesar de que somos todos distintos, nos llegamos a identificar y eso es lo que nos hace pues tener esta hermandad, ¿verdad? Entre la comunidad y todas las personas que han vivido en algún momento Ujú. alguna situación. Y justo otro de los quotes que copié, que se parece un poco a lo que tú has dicho antes, que dice como que ella se siente como una extranjera. Dice, aquella vida donde siempre fui extranjera, donde no era la dueña de nada. La visita al mundo de los normales, de los correctos, mis compañeros y compañeras de clase media, esa montaña de secretos y mentiras que siempre tuve para con todos ellos. Una mierda de vida con el deseo perpetuamente reprimido. Y bueno, pues este libro es súper chulo y yo lo quiero recomendar mucho porque realmente Camila Sosa no es solo por su condición de travesti, sino que es como una de las escritoras más destacadas actualmente de la literatura latinoamericana. Y sí, pues es como muy profundo todo lo que dice Claro. y sí se queda uno mucho pensando. Yo creo que, digamos, esta parte de la búsqueda del placer la damos a veces hasta por sentada, ¿sabes? Porque escuchándole, hasta la parte de salir con alguien, ¿no? Estos temores que surgen de decir, ¿será que le voy a gustar? ¿Será que no? Y hasta el entender tu orientación sexual, porque esto es parte de las cosas que también se plantean, porque tu orientación sexual es el hacia quién, ¿verdad? Surgen las pasiones, los deseos y demás, pero externamente la vamos a nombrar dependiendo de cómo percibimos tu cuerpo y asumimos que es tu cuerpo, ¿no? Y entonces hasta cosas que nosotros damos por sentado, ¿verdad? Yo no paso diciéndole a la gente, hola, soy Andrea, soy hetero, soy aliada, o sea, no tengo que pasar eso y constantemente para una persona en la diversidad esto es el día a día. Y entonces, ¿cómo creamos estos espacios seguros que al final de cuentas ahí es donde empezamos a descubrir este placer, ¿verdad? Que va de la dinámica humana en general, no solo de la parte sexogenital, ¿verdad? Que ese es como el reto más grande, y el descubrir que el cuerpo va a tener sensaciones, ¿verdad? Y que esas sensaciones sí resultan placenteras, que aunque el cuerpo no esté como yo quisiera que estuviera el cuerpo, ¿verdad? O como mi ser lo percibe que debería de ser, van a haber órganos que van a reaccionar a este placer. Y entonces ahí hay también un lugar como bien confuso, porque muchos me han preguntado así como, pero ¿por qué voy a sentir algo de placentero si no es lo mío, no? Pero ese órgano está diseñado para sentir placer. Y entonces estas conversaciones sí las tenemos que poner sobre la mesa con mucho respeto, ¿verdad? Porque de verdad no sabemos la lucha que llevan, ¿verdad? Las personas que tienen que enfrentarse a una situación así. O sea, los heteros cisgéneros lo tenemos como bien fácil en ese sentido, ¿verdad? Yo solo te quería preguntar si nos puedes compartir dónde alguien se puede abocar o así, porque he tenido un par de pacientes niñas que me dicen las mamás como que ven que puede ser un hombre trans más adelante, pero no saben dónde. Y los ven como que es el único en Guatemala, ¿va? Y de plano que no. No. Entonces, y la verdad es de que obviamente también uno a veces no tiene ese acceso dónde los puede referir uno. Miren, aquí hay un lugar, como decís tú, una hermandad, una comunidad de apoyo. Y qué bonito que también mencionas que los padres son quienes llevan a los niños y ellos también tienen esta preocupación. Hay varios lugares para mujeres trans, pues hay muchas organizaciones, entre ellas está OTrans, ODASA, muchas de estas organizaciones. Para hombres trans hay dos que yo he conocido en Guatemala, que sería la primera CADI y la segunda sería Transformación. E incluso para padres que tienen hijos, hijas e hijes de la diversidad, existe un grupo que se llama Familias por la Diversidad, que mi madre está en ese grupo, mi padre también, mis hermanos. Eso es una maravilla, pero también los padres a veces necesitan de ese tipo de acompañamiento. Siempre. Entonces esos grupos serían los que
Y uno los puede buscar en Facebook o algo así. Sí, están en redes sociales todos estos grupos y siempre es importante, creo que no se habló mucho porque sería un tema muy grande, lo del tema de transición y todo lo demás, pero siempre cualquier cosa que implique transición ya con hormonización y demás, siempre hay que llevarlo con médicos, nunca hacer algo uno solo. Sé que cualquier persona que pueda estar viendo y se siente en ese momento, yo también estuve ahí, pero te diría que sí es muy importante llevarlo con médico, y que hay personas que te ayudan, que te apoyan, están estas organizaciones, están para ayudarte, y pues también hay médicos como su persona, ¿verdad? Que apoyan y ayudan, y están en todas estas organizaciones y se pueden encontrar en redes sociales. Gracias. Pues muchas gracias a todos por vuestra intervención y vuestro apoyo. Todos los grupos y colectivos que has mencionado los pondremos en la descripción de nuestro podcast, que les animo mucho a escuchar cuando salga, y también toda la primera temporada de Derecho al Placer, en el que tratamos justo de hablar de derecho al placer de todas, todos y todes, porque pues todos nos lo merecemos. Muchas gracias. Gracias. Derecho al Placer es una producción de no ficción. Puedes encontrar todos los episodios en las plataformas de podcast de no ficción: Spotify, Apple Podcast, Podbean, en nuestras redes sociales como @noficciongt o en el especial Derecho al Placer dentro de nuestra página web www.no-ficción.com.